Seguimos entonces nosotros trabajando en el libro del profeta Isaías. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. A modo de práctica, Isaías se considera como uno de los profetas mayores, ¿verdad? Y aparte de Isaías, ¿qué otro profeta, qué otro libro se reconoce como profetas mayores? Vamos a ver. Jeremías. Está Jeremías. Lamentaciones. ¿Cuál más? Ezequiel, Daniel. Ezequiel. Son libros que se consideran profetas mayores por la extensión del libro, no porque sean más importantes que otros, ¿verdad? Por lo tanto, Isaías se encuentra en ese grupo de los profetas mayores. Cuando hablamos de profecía, pues Dios levanta a unos hombres y a unas mujeres, porque también en la Biblia hablamos de mujeres que fueron profetizas, ¿verdad? Con un ministerio un poco difícil. Difícil en el sentido de que a veces la mayoría de ellos fueron levantados en momentos cruciales en la historia tanto de Judá como de Israel. Y no era fácil ejercer un ministerio de profecía. Ahora, ese ministerio de profecía siempre iba acompañado de ¿qué? Vamos a ver. ¿Cuál era más o menos Se dice que los profetas obviamente se hacían más presentes cuando los sacerdotes no hacían el trabajo que tenían que hacer. O cuando los reyes o cuando las naciones se desviaban, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, entonces Dios levantaba un profeta para denunciar la situación, ¿verdad? Y la denunciaba, pero junto con la situación, junto con la denuncia, ¿qué traía? Una esperanza. Traía la esperanza. O sea, no solamente se limitaba a decir lo malo, sino también traía que una invitación, una oferta a que se volviera. Esto es lo que va a suceder, pero si ustedes se humillan. Es correcto, ¿verdad? Y eso lo podemos ver ya hasta en el primer mismo capítulo del libro de Isaías, ¿verdad? Cuando aparece un versículo que es bien famoso. ¿Cuál es ese versículo que aparece en el capítulo 1 de Isaías? Vamos a ver. Que él comienza hablando sobre lo difícil que está la condición de la nación de Israel, ¿verdad? Pero ahí hay un versículo que usted se debe aprender y que usted nunca se debe de olvidar de él, ¿verdad? ¿Cuál sería? Vamos a ver. El 4, Víctor. No, vamos a ver. El 2. Sigan por ahí. El versículo 18 del capítulo 1 de Isaías. Ese versículo se lo deben de subrayar y se lo deben aprender de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Vamos a leer desde el 16. Vamos a leer desde el 16. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Vamos a leer uno que lea alto y claro. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Fíjate, qué interesante es eso. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacerle bien. O sea, no es que Dios nos perdone y nos quedemos como neutros, ¿verdad? Es 1.18. Dios no quiere a nadie. Sí, estamos empezando a leer en el 16. ¿verdad? Ahora sí, Exacto. 1.18 es otra cosa. Dios nos invita a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, ¿verdad? Así como aprendimos a hacer lo malo, pues también tenemos que aprender, tenemos que desaprender a hacer lo malo y aprender a hacer el bien, ¿verdad? ¿Cómo sigue diciendo el versículo? Buscad el juicio, restituid a lo agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, Y ahí está el versículo. y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si sus ojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Si usted lee el capítulo 1 completo, va a encontrar ahí un sinnúmero de denuncias en contra de esta nación. Pero detrás de la denuncia hay una invitación a volver otra vez a Dios.
Y Dios siempre levantará hombres y mujeres para invitarnos a que a volver hacia Él. Él nunca se cansará de llamarnos al arrepentimiento y darnos una nueva oportunidad. Y por eso es que todos estamos aquí. Todos nosotros, siempre Dios estuvo ahí detrás de nosotros, ¿verdad? Hasta que finalmente nosotros pudimos ver, darle una oportunidad a Dios en nuestras vidas. Los profetas siempre surgieron para hacer una advertencia al pueblo. Los señalamientos. Señalamientos cuando el pueblo se desviaba, desobedecía, etcétera, etcétera. El profeta tenía un sinnúmero de propósitos. Podía decirle al pueblo, mira, lo estás haciendo bien, o una instrucción de cómo actuar en ciertos momentos específicos. Hablando del profeta, aquí aparece una profetisa. Ay, qué lindo, de belleza. Bueno, aquí voy. ¿El chocolate? Aquí saqué la ganga. Los jóvenes tienen este viernes, sábado, domingo, una comidita, ¿verdad? Que van a hacer. ¿Viernes o domingo? Perdón, el domingo. Ay, domingo. Tienen un sancochito bien rico, Ok. pero necesitamos de ustedes la ayuda económica. Sea con un pesito, con dos, yo voy a aportar también. Y vamos donde las personas porque ellos quieren un retiro. Entonces, pues queremos que lo menos que ellos puedan tener para que tengan su retiro. Así que usted se hace cargo de dar los bellones. Ahorita yo vengo para que Sí, lo hacemos, vamos a hacer. ahora vamos a mandar Pero tú estás encargado, tú vas a estar encargado. El tesorero. ¿Me acuerdas al final de la La clase? palabra al efecto. Sí, por eso, porque la ¿Te acuerdas más bien de la clase? Después de la ofrenda. Ok. Por lo tanto, los profetas tenían diferentes propósitos, ¿verdad? No solamente de la denuncia, sino también de instruir al pueblo cuál era la mejor decisión. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que tener bien eso en mente, ¿verdad? Dios es el que nos guía, ¿verdad? Y cuando nosotros buscamos guianza, si nosotros buscamos dirección, Dios nos la da. Dios nos la da, ¿verdad? Por lo tanto, Quiero hacer una pregunta. ¿Podrías dar una explicación de por qué o para qué y o para qué Dios escoge a un pueblo tan terco como el pueblo judío? Bueno, porque el pueblo judío es tipo de nosotros mismos. Así como fue de terco el pueblo judío, así somos nosotros, terco igual que ellos, ¿verdad? Los que estaban en la obra más Porque si mala. hubiese sido un pueblo bien sumiso, pero esto ya, la gloria O de sea, Dios no eso se es para que tú manifestaba. veas, eso es para que tú veas que Dios escogió Dice lo más malo escogió Dios para usar a los sabios. fíjate si tú buscas en Primera de Corintios capítulo 1, si lo pueden buscar, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 1, porque es bien importante la pregunta que él hace, ¿no? ¿Por qué Dios escoge ese pueblo, verdad? Fíjense qué interesante el Primera de Corintios capítulo 1. Dice ahí, pues mirad hermanos, el 26. El 26. Sí, mira que dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahí estamos nosotros, ¿sabes? Sí. Dice ahí, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, ahí estamos nosotros también. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, y ahí estamos nosotros. Y lo menospreciado escogió, ahí estamos nosotros también. Y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, el pueblo judío es precisamente tipo de eso. Cumple con todo lo que Nosotros somos también tipo de eso, ¿verdad? Pero eso es para demostrar que la gracia de Dios. O sea, el pueblo judío le dio la espalda a Dios prácticamente, ¿verdad? En muchas ocasiones, pero ahí eso nos enseña la fidelidad de Dios. Dice que la fidelidad de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿verdad? Por lo tanto, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Fíjate todo lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Pero es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios nos dio a nosotros que sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que nosotros le tenemos que dar gracias a Dios primero porque fuimos justificados por Cristo. Pero delante de Dios, Cristo es nuestra sabiduría,
Cristo es nuestra redención, Cristo es nuestra santificación, nuestra redención, ¿verdad? Y lo importante es que este hombre, Isaías, cuando Dios le da la visión en el templo, ¿qué es lo primero que sucede? Él se considera que incapaz completamente. Y lo dijo. Se encuentra desnudo, se encuentra vil delante de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Saca un carbón del altar del holocausto con las tenazas y dice, Se lo pasa por acá. dice, con esto eres limpio de tu pecado. ¿Cómo Dios entonces restablece la dignidad del hombre? Pues precisamente perdonándolo y dándole devolviéndole la dignidad. Devolviéndole la dignidad. Ajá. Un resumen de los primeros 3 capítulos, te lo voy a leer en esta versión para que tú veas. Pero léelo en alto para que la gente lo Sí. escuche. Tengo buena voz, vaya. Dice, Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, abogen por el huérfano y defiendan la viuda. Vengan, pongamos las cosas claras, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como lana. Esa es la misma en la versión. Es correcto. La versión está Correcto. internacional. Por lo tanto, Jesús Manuel, esa es la clave. Lo escogió para que nosotros sepamos hasta dónde Dios es capaz de llegar para salvar a una nación. Y si Israel fue tan terco y Dios todavía sigue detrás de esa gente, imagínese usted cómo no, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera todavía nosotros no lo hemos podido comprender. Pero lo hemos podido ver a través de la fidelidad de Dios hacia esa nación. Y así como Dios permanece fiel a su pacto con esa nación, permanece fiel al pacto con nosotros. En el primer sermón de Pedro, por el segundo, después de Pentecostés, cuando hablaba directamente al pueblo, le dice, para arrepentir y conversión, para que sean mojados vuestros pecados. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, tiempo de, si quieres bendición, pégate al Señor. Exacto. Y la puerta siempre está abierta. O sea, el ser humano siempre tiene la puerta abierta de Dios. O sea, no hay nada que nosotros hagamos que haga que Dios cierre la puerta. Siempre la puerta abierta. La puerta la cerramos nosotros. Nosotros somos los que decimos, no necesito más de ti. ¿Verdad? Por lo tanto, algo así parecido es lo que tiene este hombre, el rey Acaz. El rey Acaz es hijo de Usías. ¿Se acuerdan de Usías, el que murió, de ese rey poderoso que estudiamos la semana pasada, verdad? Que Israel alcanzó un clímax con él, ¿verdad? Era poderoso, pero la nación, a pesar de que estaba militarmente adelante, económicamente adelante, culturalmente adelante, su estado espiritual estaba ¿qué? Estaba en qué? En crédito chatarra, estaba chatarra. Estaban hechos unos capos, ¿verdad? Por lo tanto, Dios levanta a este hombre para denunciar precisamente esa condición, porque lo peor que puede hacer Dios es que quedarse callado cuando tú estás haciendo algo malo. Por eso es que tenemos una conciencia que nos redarguye, tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, tenemos la palabra que nos redarguye, y tenemos a nuestro hermano que nos dice, yo creo que tú no estás caminando bien. Que sí? O sea, hay muchas alarmas que tenemos ahí alrededor que nos dicen, ¿verdad? Que las cosas no están bien delante de nosotros, ¿verdad? Es el profetita de nosotros. Exacto, ese es el profetita que tú tienes ahí que te dice, mira, yo creo que tú... Hay algo que está raro, ¿verdad? Por lo tanto, como Dios nos ama tanto, realmente prende que el sistema de alarma y nos dice, ¡tum! Hay algo que está malo. Pues este hombre, el rey Acaz, fue hijo de un hombre de Dios, Usías, mas sin embargo su hijo no fue igual que él. Y era un hombre, y fue un rey, pero uno de los más malos que tuvo Israel, ¿verdad? Ok, pero como a todo, como dicen por ahí en el barrio,
Todo puerco se le llega a su sábado. Exactamente. Es verdad. ¿Cómo es? Diga otra vez ese versículo. Que a todo cerdo se le llega a su A sábado. todo cerdo se le llega a su sábado. Eso está en Jericó 3:15. Había un parentesco entre Isaías y... Sí, era más o menos, era más o menos. Pues acá le llegó la situación. Acá le llegó el momento, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos creemos que somos los cheches del mundo, ¿verdad? Que somos la última película del desierto, que no necesitamos de Dios, que somos... Y le llegó su día. Y entonces se sintió amenazado por Siria y por Israel. Las 10 tribus se unieron y intentaron sitiar a Jerusalén. Y acá, ni corto ni perezoso, dice que en el acueducto, repasando, revisando, a ver si tenían suficiente capacidad de agua para poder enfrentar el sitio de Siria e Israel. Y en ese momento, que Dios es tremendo, Dios ve a la nación, ve a Acaz, que está preocupado, está en incertidumbre, a pesar de que no le sirve a Dios, Dios levanta a su siervo Isaías para que vaya donde está él preparándose. ¿Y qué le va a decir? Vamos a buscar ahí. Vamos a buscar el capítulo 7. Capítulo 7, vamos a ver. Alguien que lea ese capítulo 7 ahí. 7, vamos empezando desde el 1 en adelante. Pero Víctor, ahí te da a entender en ese capítulo que Dios tenía que ver con acá. No, papá, es que Dios tiene que ver con todo el mundo. O sea, de acuerdo a lo que le dijo de las dos Dios tiene que ver con todo el mundo. Todos nosotros tenemos oportunidad delante de Dios. Mi hermano, léalo ahí. Léalo ahí. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Sí. Ahí está que la amenaza, ahí está el día. Ahí está la crisis, nos llega a todos, nos llega la crisis. Llega el momento cuando tú te sientes que estás amenazado, ¿verdad? A todos nos llega ese momento. Sigue. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria ha confederado con Efraín y se estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Ok, o sea, en otras palabras, cuando nos llega el momento de la crisis, ¿qué pasa? Comienzan a temblar nuestras rodillas. ¿Ah? Aquí nadie me puede decir a mí que cuando le llega el momento difícil del día, usted comienza a temblar de las rodillas, ¿verdad que sí? Nos tiembla las rodillas. Sí. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Seraúl, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Sí. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se te turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, del hijo del hijo de Remalías. Ok. Fíjate, cuando estamos en crisis, Dios levanta a su siervo. Dice: yo creo que tú ves a donde esté ese individuo que está allá abajo repasando, revisando su capacidad de agua para la ciudad. Yo creo que tú vayas allá y le digas esto: guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Ah, ese es el mensaje de Dios. Tranquilo, brother. Dando tranquilidad. Tranquilo. El miedo que tenía era más grande. Reposa. Eso no es fácil. No era un hombre de Dios, pues el miedo que va. Pero no es fácil, ¿verdad? Que te digan a ti: oye, pero me van a entrar a palo. No, tranquilo, deja eso en mis manos. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo Dios acá, ¿verdad? Deja eso en mis manos. Tú tranquilo, confía en mí en este momento. No temas. ¿Ah? Vamos a ver qué le sigue diciendo Dios acá. Sí. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así:
no subsistirá ni será. O sea, en otras palabras, ellos tienen consejo maligno contra ti. No prosperará. Te están serruchando el gancho. Te quieren poner el pie para que te caiga. ¿Ah? Quieren hacerte lucir mal. ¿Ah? Quieren acabar contigo. ¿Ah? Pero el mensaje de Dios es que dice, no subsistirá Ni ni será. será. No prosperará. No le tenga Dios miedo. nuevamente le dice que esto es lo que hay. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No le tenga Sigue. miedo. No le tenga miedo a esos tizones aumentos. Sigue, vamos a ver. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. O sea, Efraín representa a quién? ¿A qué? Israel. A Israel, a 10 tribus. Usted sabe que Israel se dividió en dos, ¿verdad? En dos reinos. El reino del norte, que son las 10 tribus, y el reino del sur, que es que el reino de Judá, que son la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Por lo tanto, él le dice, dentro de 65 años va a desaparecer Efraín del mapa. Por lo tanto, y le dice aquí, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y ese es el versículo clave. Si tú no crees lo que Dios te está diciendo, lamentablemente no vas a sobrevivir. ¿Por qué? Porque van a haber momentos, van a venir las crisis, van a venir los golpes, y si tú estás sujetado de Dios, oiga, te vas a caer. Te vas a caer y no te vas a poder levantar. Pero cuando tenemos a Dios sosteniéndonos, porque no es nosotros los que sostenemos a Dios, es Dios el que nos sostiene. Yo digo, Señor, sosténme, porque yo no soy, no es la fuerza mía la que me mantiene sostenido, es la fuerza de Él que me mantiene De pie. aguantado y de pie. Cuando yo pongo mi confianza en Él, no importa lo que venga, no importa el golpe, lo voy a coger el golpe. Voy a coger el cantazo, pero voy a quedarme que me voy a quedar de pie, porque es Dios el que me sostiene, ¿verdad? Por lo tanto, lo básico y lo fundamental es creer en Dios, creer en la promesa de Él, creerle a Dios, creerle a Dios. La crisis está, pero en medio de la crisis yo tengo que creer a Dios, ¿verdad que sí? Por lo tanto, la opción está ¿qué? La opción está en la mesa, cree en mí y vas a subsistir, vas a permanecer, ¿verdad? Siempre es la misma, eso no ha variado, eso no ha variado, eso sigue siendo ¿qué? Al día de hoy, cree en mí, no importa la crisis, cree en mí, aunque tú veas las cosas oscuras, aunque tú veas que las cosas no se resuelven, sigue creyendo en mí. Y yo te sostendré. Yo te voy a sostener. No importa los palos que vengan. Sigue creyendo en lo que yo te estoy diciendo, en la palabra que yo te estoy dando. Que la palabra era que guárdate, repósate, no temas. Ah, eso es lo que está diciendo. Confía en lo que yo te estoy diciendo. Esa es la palabra. Por lo tanto, esa es la oferta de Dios, ¿verdad? Sí. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré, y no tentaré a Jehová. Ok. Dios le da la oportunidad a Acaz de pedir señal. Pide la señal. Para que tú sepas que lo que yo te estoy diciendo, que se va a cumplir. Tenía más fe que los israelitas, tenía más fe que los israelitas. Dios le da la oportunidad a Acaz que pida señal. Yo quiero que tú que pidas una señal que yo te la voy a dar. Acaz, Dios le pide a Acaz. ¿Cuál es la respuesta de Acaz? No, yo no le voy a pedir señal a Dios porque yo no quiero tentar a Dios. ¿Eso habrá sido verdad? Tenía más fe que los israelitas. No, al contrario, era un hipócrita. Era un hipócrita. pidiendo a Dios mismo. Dios le está diciendo, pide una señal. Si Dios te pide si Dios te está pidiendo que tú le des una señal, te la pide, ¿verdad? Pero no te está dando. Pero ¿qué pasó? Para demostrarle ahí que él está. Exacto, ¿verdad? Pero él, ¿por qué no quiso aceptar la señal de Dios? ¿Por qué ustedes creen que acá no quiso aceptar la señal de Dios? Acá reconocía su limitación. Ya estaba Sabía que contaminado. no era- No lo tenía como su Dios.
él tenía un plan B. ¿Cuál era el plan B de Acaz? Que entendía que era mejor plan que el de Dios, fíjate. Porque a veces nosotros tenemos algo debajo de la manga y tú crees que eso es que eso es suficiente para enfrentar cualquier problema. Dice, no, si yo tengo, no te apures, que yo tengo mis recursos, yo tengo fulano que lo conozco, yo tengo sutano que está por allá, yo tengo unos chavitos por aquí guardados que yo tengo, o sea, si ya me no te apures que yo brego, ¿verdad que sí? Pues acá tenía algo debajo de la manga. ¿Qué era lo que tenía acá debajo de la manga? Acá creía que el ejército de Asiria lo iba a respaldar. Yo no, si yo tengo el ejército de Asiria que me va a respaldar cuando esta gente vaya a invadirme. Y entonces se puso como, dice, no te apures, Señor, no te apures, yo no necesito que tú me des señal. Yo no te quiero tentar en embuste, porque tenía que su confianza puesta que en los hombres. Y cuando yo pongo mi confianza puesta en las estrategias humanas, cuando yo pongo mi confianza en los hombres, entonces ¿qué va a pasar? Lamentablemente, me voy a caer, ¿verdad? Porque puse mi confianza en hombres y no en Dios, ¿verdad? Eso le ha pasado a muchas naciones. La verdad que sí, a muchas naciones y a muchas personas, ¿verdad? Porque el ejército de Asiria representa ¿qué? ¿Qué puede representar el ejército de Asiria? Mi propia confianza, mi inteligencia, mi sabiduría, mis capacidades, mis influencias por allá. Puede representar muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando realmente nosotros... Pregunto yo, ¿de dónde salió Acá, ¿de dónde salió? Era hijo de... Sí, yo sé la historia esa completa, y familia de Isaías. Pero tenía que saber que ellos conocían a Dios, tiene que tener algún conocimiento de Dios. Bueno, él lo tenía, seguro que lo tenía. Pero ¿qué pasa? Cuando tú te puedes levantar en los caminos del Señor y te puedes estar enseñando al Señor, pero ¿qué pasa? Pero tú escoges tu propio camino. Tú puedes tener hijos, los levantaste y los traíste a la iglesia toda la vida, pero al final, ya ellos son los que finalmente toman la decisión de seguir caminando en el Señor o aventurarse. La mayoría de ellos permanecen, pero muchos de ellos se desvían y cogen 3 cantazos allá abajo en la calle y entonces luego regresan a golpeados. Pero Dios ¿qué? Dios tiene misericordia y los recibe, ¿verdad? Ese es mi regreso. Por lo tanto, Dios los recibe. Pero acá Dios le dio una oportunidad y lamentablemente ¿qué pasó? La depresión. Y ahí entonces es que entra entonces la señal que Dios le va a dar a Acaz. La señal de qué? De que Él va a obrar. Vamos a ver cuál fue la señal. ¿Quién me quiere leer ese versículo? Esos versículos. 14. El 14. Jaime. Leo. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Ok, hasta ahí, Jaime. Vamos a ver. Este versículo es muy importante. Porque esta fue la señal que Dios le dio a Acaz para que él se asegurara de que la palabra que Dios le había dado era una palabra buena y que era una palabra que aunque él no la creyó, que se iba a cumplir. Iba a cumplir en el futuro. ¿Ok? Y se cumplió esa palabra. Claro. Se cumplió porque dice aquí, dice la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y se va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Y antes de que ese niño sepa desechar lo bueno y lo malo, estas 2 naciones van a desaparecer. ¿Fue así o no fue así? Se cumplió literalmente la profecía en ese momento histórico. Entonces yo lo comparo con el 9:6. Todavía no llegamos ahí. Ya mismo llegamos al 9. Ya mismo. 200 años casi. Ahora, ¿qué es lo sorprendente y qué es lo importante de esa señal? Aparte de que se cumplió literalmente en ese momento histórico. ¿Qué es lo importante de esa señal? Vamos a ver. Que la promesa de Dios no falla.
Que las promesas de Dios no fallan. Ese, ¿Qué más? ese sería el libertador de los pecados de Israel. O sea, en otras palabras, que esa señal tenía que doble cumplimiento, tenía doble referencia, ¿verdad? Tenía doble alcance, un alcance corto que fue en el momento histórico, pero también tenía que un cumplimiento a largo plazo en el futuro. ¿Se cumplió en quién? En Jesús. En Jesucristo. 800 años después. Casi 800 años después se cumplió esa profecía cuando la Virgen dio a luz un hijo que se llamaría Emanuel, que se llamaría Dios con nosotros. De hecho, cuando usted lee Mateo 1:22, si alguien lo quiere leer por ahí, ¿verdad? Va a encontrar que cuando el ángel se le presenta a José, ¿qué le dice? Dice, y llamará su nombre, ¿qué? Emanuel. Emanuel, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Dios con nosotros. O sea, por lo tanto, lo importante de esta profecía es el nombre de ese niño. ¿Qué le quiso decir el ángel o Isaías a Acaz? Y no solamente a Acaz, sino a todo el universo, a todo ser humano. ¿Qué le quiso decir Aquí Dios está a todo versículo. ser humano? Ajá. Versículo Mateo 1:21. Y dijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Exactamente. O sea, en otras palabras, Dios con nosotros. Oye, el 23 mira lo que dice. ¿Qué dice? He aquí una virgen concebirá y dará un hijo y ya se llamará por nombre Emanuel. O sea, que se cumpliría, la profecía se cumplió literalmente en María. Una virgen dio a luz un hijo. Eso fue un milagro. Se lo llaman el nacimiento virginal, ¿verdad? Único. Por lo tanto, ¿qué es lo que Isaías le quería transmitir? ¿O qué era lo que Dios le quería transmitir a Acaz? Y no solamente a Acaz, sino a la nación judía. Y no solamente a la nación judía, sino a todo el universo. Que iba a haber un momento cuando Dios estrecharía la relación de él con el hombre. De tal forma que Dios entraría en una intimidad como nunca la había habido hasta el momento en que viene el Hijo de Dios a la tierra. Jesucristo, que quiere decir que Emanuel, Dios con nosotros. Deuteronomio 18:18, que anticipa un ese acontecimiento profetizado por Isaías, porque es que viene desde antes. Exacto. Desde Dios viene Moisés para diciéndole acá. a esa nación, va a llegar un momento en que va a llegar un Mesías. ¿Ah? El Rey de Reyes, Señor de Señores. Se lo prometió David, le dijo a David, yo voy a establecer sobre ti un qué. Uno que sería que el Rey eterno, que establecería un reino eterno, que nunca acabaría, ¿verdad? Entonces dice, y le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandaré. Más cualquiera que no le oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que Cristo vino a unir el cielo con la tierra. Correcto. Él es el eslabón. ¿El eslabón de qué? De unir que lo celestial con lo terrenal. Es Jesucristo el que logra unir ambas que naturalezas. Anda, lo celestial con lo terrenal. Ajá. Pero esa profecía fue 800 años. Después se cumplió. Se cumplió en ese momento, literalmente, porque en lo que un niño nacía de una virgen y llegaba a la edad adulta, como de 8 o 9 años, que pudiese desechar lo bueno y lo malo, eso fue lo que tardó para que tanto la nación de Siria como la de Israel, las 10 tribus, desaparecieran del mapa. O sea, eso pasó, se cumplió literalmente en ese momento histórico. Pero esa profecía no solamente se iba a cumplir literalmente en ese momento, sino también se iba a cumplir literalmente 800 años después en la persona de Jesucristo. ¿Entiendes? Que eso es lo importante. O sea, por eso es que le llaman el profeta mesiánico, porque dentro de este libro de Isaías hay muchas profecías referentes al Mesías. Que fueron profecías que se cumplieron en el momento histórico, pero que también se cumplieron en el futuro en Jesucristo. ¿Verdad? Y ese Dios con nosotros. Tú ibas a decir algo, Santi. Sí, este se acuerda el cabeciduro, Jesús, hermano, que todavía niega que el Mesías ya llegó. Mira, Víctor, si vas a la sinagoga hoy día en Jerusalén, en la sinagoga, en cualquiera de ellas que entras ahí, vas a ver la mesita, la lamparita
el pan y bueno, de esto de la Santa Cena. ¿No? Exacto, sí, Están esperando el Mesías Están todavía. esperando el Mesías. Pero Pero esa es la tierra. Dios se le va a revelar a él. por él. Dios se le va a revelar. Ahora, no podemos ver que, no podemos juzgar al pueblo completo. Hay un remanente, ese pueblo tiene un remanente fiel que se ha rendido fiel a Dios. Y hay gente que cree en el Mesías. Por lo tanto, no podemos tampoco juzgar a Israel como la nación que está por allá vendada. O sea, ¿Pero qué hay porcentaje de ese muchos pueblo? judíos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de Bien, ese bien. pueblo? No, y no te diría que hay como casi un 10% que creen en el Mesías, Bueno. ¿entiendes? Por lo tanto, no podemos tampoco jugar a la nación completa como que está vendada, ¿verdad? Por lo tanto, hay que saber, ¿verdad? Hay un remanente, hay un remanente que siempre ha respondido a Dios. Y eso no lo podemos quitar de la mano. Por lo tanto, Dios con nosotros es ese anuncio de que Dios iba a establecer una relación especial con el ser humano, que es la que estamos viviendo nosotros ahora. O sea, Dios en nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús le estaba diciendo a los apóstoles esa noche cuando iba a partir? Que comenzó, dice, no dejaré huérfano. Yo enviaré a un consolador que estará con vosotros, que estará en vosotros. Todos los días de vuestra vida. Todos los días de vuestra vida. Ese era lo que estaba diciendo. Eso era lo que estaba diciendo Dios aquí, a esa nación. ¿Qué esperaban los judíos cuando le decían el libertador? Bueno, el hijo de David. Por eso es que los ciegos le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, ellos esperaban un Mesías, pero el Mesías que ellos esperaban era un Mesías militar. Exacto. Un Mesías que los liberara del yugo romano. Un rey. Pero yo no sabía que había un yugo mucho más opresor que el romano. ¿Qué es el yugo de qué? El yugo del pecado. Ese es el verdadero yugo, ¿verdad? ¿Quién era el rey? Ese es el verdadero yugo que nos oprime. Y Jesús nos liberta de ese yugo que es el pecado en nosotros. Por lo tanto, eso es lo más importante, eso es lo importante de esa profecía. Ahora bien, en el capítulo 8, hay una confirmación de esa profecía. De esa profecía donde Dios iba a destruir a esa nación. ¿Por qué? Por incrédula. ¿Verdad? Vamos a leer vamos a comenzar el capítulo 8, porque Dios envía a Isaías a que siga entonces confirmando esa ¿qué? 8.1, sí, 8.1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher, Salak, Asbaz, y junte conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegue a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salak Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío, Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. O sea, le está confirmando a ellos que esas dos naciones que se iban a unir contra Judá iban a desaparecer debido a que al ejército de Asiria. El ejército de Asiria los iba a acabar. ¿Ok? Sigue. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desecho este pueblo las aguas de Sileo, que corren Siloé, perdóname, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Ramarías. He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Fíjate qué importante. Siempre Dios da la oportunidad al ser humano y a esta nación. Y fíjate, y Dios tiene muchas formas de exponer lo mismo. Dios tiene muchas formas de exponer lo mismo, ¿verdad? En este caso, ¿qué le está diciendo? Por cuanto desecharon las aguas de Siloé, que corren mansamente,
¿Ah? O sea, está poniendo la oferta de Dios en términos de ¿qué? De un río. Se desecharon las aguas de Siloé que corren mansamente. O sea, cuando el ser humano desecha la oferta de Dios, ¿ah? Que es una oferta buena, que es una oferta para beneficio del hombre, que es una oferta para bendecirte, y entonces desechas esa agua mansa, entonces viene ¿qué? Viene entonces un río que ¿qué? Dice, no, yo no quiero el agua que me está ofreciendo Dios, yo quiero Asiria, yo quiero el ejército de Asiria. Ah, pues ese ejército va a arrasar completamente como un río impetuoso sobre ellos. Cuando yo pongo mi confianza en el ser humano, en las estrategias humanas, eso es lo que me va a pasar. Eso es lo que me va a pasar. Cuando yo desecho la oferta de Dios y escojo que la oferta mía. Ahora, mira lo que dice el versículo 11. Vamos al 11. ¿Quién estaba leyendo, hermano? Siga leyendo, ¿verdad? El 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ok. Cuando nosotros estamos exactamente en la misma posición de Isaías, cuando usted lee esto, usted se va a dar cuenta que todos nosotros estamos exactamente en la misma posición de Isaías. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba confiado ¿en qué? En su rey. Y el rey decía, yo confío en el ejército de Asiria. Él nos va a librar ¿de qué? Él nos va a librar de todas las amenazas posibles y por haber. ¿Qué le dice Dios a Isaías? Dice, no confíes en lo que ellos confían. Confianza en Dios. Vamos a detenernos en lo que nuestro hermano Danilo recoge la ofrenda. Lo que Josito coge la ofrenda. Medina. Danilo. Aleluya. Sí, después, al final lo 8. Todo el pueblo, toda la corriente estaba en contra de lo que pensaba Isaías. Y nosotros estamos igual. O sea, nosotros estamos viviendo una sociedad en un momento donde esta sociedad a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Isaías. Le está diciendo, no llames, no camines por el camino de este pueblo. No llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Y no temas a lo que ellos teman. En otras palabras, este camino no es fácil. Esto es un camino de fe. Porque las voces que tú escuchas por fuera, la información que tú estás recibiendo desde que te levantas hasta que te acuestas,
Es un culto que es un culto al ser humano, es un culto al hombre, es un culto a la mujer. O sea, esto es lo que tú te mereces lo mejor. O sea, entonces inflando tu ego, ¿verdad? Y el cuerpo te la pide. Buscando el cuerpo te la pide. El cuerpo te la pide. Tú te mereces lo mejor. O sea, inflándole el ego, porque ese es el mercadeo. El mercadeo apela a tu ego, ¿verdad? Emociones y sentimientos. A tus emociones, te quiere vender, ¿verdad? Te quiere vestir, que tú seas el mejor, el punto, que tú seas el punto. Pero nosotros sabemos que nuestra nación no es esta, ¿verdad? Nosotros estamos caminando en contra y cada día vemos información, vemos amenazas, vemos cosas que realmente nos sorprenden, ¿verdad? Y ahí es que nosotros tenemos que saber que este camino no es el camino. Y a veces nos encontramos como que estamos nadando en contra de la corriente, ¿verdad? Y a veces nos consideran como si fuéramos seres extraños extraterrestres, ¿verdad? Pero es porque tenemos que confiar en lo que el Señor nos dice. Mirando para arriba. Caminando como que al invisible. Y es bien importante porque a Isaías le toca ejercer un ministerio bien difícil. Porque durante ese ministerio de Isaías, prácticamente toda la nación se creía que estaba bien, pero él estaba denunciando el pecado y la maldad de esa nación. Prácticamente. Pero ¿qué es lo que sostuvo Isaías durante todo su ministerio? ¿Qué es lo que lo pudo sostener? ¿Qué usted cree que sostuvo a Isaías durante todo su ministerio? La esperanza, la fe. Él le creyó a Dios. Y cuando yo le creo a Dios, no importa la circunstancia, no importa el río que venga en contra de mí, yo sigo hacia adelante caminando, porque Él es el que me sostiene. Conozco a mi Dios. Conozco a mi Dios. Por lo tanto, Él le va a decir entonces la próxima profecía que está en el versículo 14. Vamos a ver quién la lee y le explica. Vamos a ver. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene por ahí? Sammy. El 14. Entonces él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Sigue. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Hasta ahí. Fíjense que Dios le dice a Isaías, sea Dios, si a Jehová de los ejércitos, el 13, a Él santificar, Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Y qué te dice? Él será que tu santuario. Centro de adoración. O sea, santuario aquí en este. Fíjate que Isaías se veía amenazado. Porque no era fácil ejercer un ministerio en medio de una nación y menos ante un rey. Acuérdense que le está hablando el rey Acaz. Le está hablando al rey y le está diciendo, tú estás tomando una decisión errónea y vas a pagar las consecuencias. Pero Dios entonces le está diciendo a Isaías, o sea, no creas, no confíes en lo que ellos confían. Dice aquí, dice ahí, yo seré tu santuario. Cuando él está diciendo yo seré tu santuario, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a Isaías? Que él será el protector. Su protección. Santuario ahí es que es refugio. Refugio. Yo seré tu refugio, yo seré tu escondedero. Yo seré tu torre fuerte. Yo seré tu castillo. ¿Quién me quiere buscar el Salmo 27? ¿Quién me quiere buscar el Salmo 27? Vamos a ver, me lee esos primeros versículos para que usted vea lo que yo le quiero decir. Salmo 27. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Ya, dale. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Vamos a ver. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Fíjate que el salmista está escribiendo porque está en una situación bien difícil. Y está en una situación bajo amenaza. Dios le está diciendo a Isaías, en este momento crítico, yo seré tu santuario, ¿verdad? Y el salmista escribe precisamente en esa misma circunstancia. Él declara, Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Ah? ¿Verdad? Sigue. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjate qué importante. En medio de la amenaza, ¿qué es lo que está pidiendo el salmista? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. O sea, él sabía que en medio de la crisis la mejor opción es que buscar a Dios. Eso le daba su confianza. Abandonarte en Dios. Ajá. ¿Sabes que cuando estaban persiguiendo a alguien, se metía al tabernáculo, se metía al templo, se agarraba desde los cuernos del altar y estaba protegido? Allí no lo podía Ahí matar. nadie se podía meter. Habían ciudades de refugio. Dentro de Israel habían ciudades de refugio, ¿verdad? Y no importa lo que hiciera el hombre, se metió en una ciudad de refugio y ahí que no lo podían tocar. Ahora, fíjate lo que dice, como sigue el salmista. El salmista sigue diciendo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Pero después, ¿qué dice? Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará, y esto a mí me encanta, me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Usted sabe dónde es eso? ¿Usted sabe lo que es en lo reservado de su morada? El lugar santísimo. Es el lugar santísimo. Donde no podía entrar ni el sumo sacerdote, solamente una vez al año. Pues dice ahí el salmista, ahí es que lo va a meter ¿qué? Jehová, en el lugar santísimo. Una vez al año amarrado con campana. Amarrado con campana. Pues ahí es que dice el salmista, ahí es que me va a meter Dios a mí, ahí es que me va a guardar Dios. Y dice, ¿qué dice al final? Y sobre una piedra, ¿qué? Y sobre una roca me pondré en alto, ¿verdad? Sobre una roca me pondré en alto. Y sobre una roca me pondré en alto. O sea, eso es lo que está diciendo Dios a Isaías. Yo seré tu santuario en el momento difícil. Ahora, esa es la oferta de Dios, esa es la invitación de Dios, esa es la instrucción de Dios. Pero ¿qué pasa si yo rechazo esa invitación? Piedra de tropezar. Pues entonces esa roca, que debe ser la roca, esa roca donde Él me va a depositar en pie en alto, lejos de ser una roca donde yo me pueda apoyar para salvarme, va a ser una piedra de tropiezo. Eso es lo que dice aquí. Dice, entonces Él será tu santuario, pero a las dos casas de Israel, pero al que no cree en mí, pero al que no me considera, esa piedra va a ser piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Ahora usted se pregunta, pero ven acá, ¿cómo es esto? Si yo no confío en Dios, entonces Él me va a poner el pie para que yo me caiga. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el hombre fue diseñado ¿para qué? Nosotros fuimos diseñados ¿para qué? Para glorificar. Para confiar, para caminar con Dios.
Y cuando el hombre no funciona de esa forma, cuando mire, si el carro, usted tiene un carro, ¿verdad? Y el carro le dice, usted no le puede echar gasolina sin plomo. Regular. Y usted le echa gasolina regular. O dice, el aceite que tiene usted tiene que ser este aceite. Y usted vuelve y le echa el más barato. Y usted hace contrario a lo que dice el manual de especificación. ¿Qué le pasa al carro? A los 6 meses El carro no le va a funcionar como usted quiere, se ve piedad. Pues así mismo, nosotros fuimos creados para funcionar con Dios. Pero si nosotros no funcionamos de acuerdo al manual de Dios, que es este que está aquí, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a funcionar. Vamos a tropezar, vamos a caer en chatarra, como dice el hermano. Fracaso todo. No vamos a funcionar. ¿Entiendes? Y vamos a chocar con eso. Eso es como dice, como vas a tropezar con el aguijón. Vas a chocar contra el aguijón. Contra sí mismo, ¿entiendes? Y eso es lo que está diciendo. Esa piedra no está para que tú tropieces. Está para que tú te apoyes en ella y puedas subsistir. ¿Verdad? Pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a apoyarnos en ella. Amén. Vamos a apoyarnos en ella. Por lo tanto, esto se cumplió precisamente también durante el ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan, verdad? Esa piedra que desecharon los edificadores a venir a ser ¿qué? Piedra de ángulo. Y piedra que hace caer. Y piedra que hace caer. La piedra que desecharon los edificadores a venir a ser ¿qué? Piedra de ángulo. Eso dice que cayere sobre ella será quebrantado. Pero sobre quien caiga ella. Por eso mismo, porque es que cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, que rompe nuestra vasija, pero hace que no nos rompe para dejarnos, para desecharnos, nos rompe para hacer una vasija nueva. ¿Entiendes? Por eso es que nos quebranta, ¿verdad? Seremos quebrantados, pero es para qué? Para renovarnos, ¿verdad? Por lo tanto, esa profecía también se cumple literalmente en nuestra vida, ¿verdad? Vamos al próximo. Vamos a seguir hacia adelante. Dios sigue hablando con Isaías y entonces Isaías le dice, este pueblo va a ser ¿qué? Derrotado, va a ser ¿qué? Va a ser acabado, ¿verdad? Y mire cómo dice aquí el 21. ¿Quién me dice el 21? ¿Quién me habla del 21? Vamos a ver. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Este pueblo fue el pueblo que rechazó a Dios. Rechazó a Dios. ¿No leímos el 19? No, todavía. Ese fue el pueblo que le rechazó a Dios. Tierra de qué? De angustia, tierra de tribulación, tierra de tinieblas. Porque cuando tú rechazas a Dios, eso es lo que viene a tu vida. Confusión, falta de dirección, una vida sin sentido. Todas esas cosas suceden, todas esas cosas nos pasaron. Pasaron por nuestra vida, ¿verdad? Tú, como una veleta. Como tirar el viento, así tú vas. Y la vela rara. Y la vela tirando y tú arrastrando por todos lados. Pero cuando viene Dios a nuestra vida, la cosa es diferente. Ya tú sabes para dónde tú te diriges, para dónde te dirige Dios, ¿verdad? Por lo tanto, esa tierra que rechazó a Dios, Él dice, y mirarán la tierra y aquí tribulación, tiniebla, oscuridad, angustia, y serán sumidos en tinieblas. Ahora, es que Dios es terrible. Dios es terrible. Porque cuando nosotros estábamos en esa condición, dice que una pequeña luz que los iluminó. Dios no los dejó así embaratados. A oscuras, ¿Verdad que Dios no nos dejó oscuras? Sí.
siempre había un destello de luz que te decía, mira, yo estoy por aquí, brother. Dame una oportunidad, mira, tú cabezón, mira. Dame un break, a ver, si tú se has tratado todo, ¿por qué no me tratas a mí? Dame una oportunidad. Fíjate lo caballeroso que es Dios, ¿verdad? Dame una oportunidad, déjame bregar contigo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces nos invitaron y nosotros seguimos para adelante y dijimos, no, eso es de viejo, la supuesta gozadera. Eso es de viejo, eso no es. Pero cuando nos dimos cuenta que las cosas no estaban tan bien como nosotros creíamos, que estábamos tocando fondo allá abajo, entonces fue que dijimos, oye, dame una oportunidad. Si eso que dicen que eso, pues vamos a ver si vamos a tratar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo creo que acá todo el mundo nos pasó eso, ¿verdad? Y cuando le dimos esa oportunidad a Dios, como que se comenzó a abrir, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Esa ventana, ¿verdad? Mire lo que dice, mire cómo dice el versículo 1 del capítulo 9. Mire cómo dice el capítulo 9. Esa tierra que estaba en tinieblas, en oscuridad. Vamos a ver, ¿quién la lee? Alto y claro. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Mas no habrá siempre en oscuridad a la que está ahora en angustia. Ese es nuestro Dios. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente chocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria y el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ok, fíjense qué interesante está esto. Siempre las invasiones empezaban por ese lado. Por ahí fue que el ejército de Asiria arrasó ahí a las 10 tribus. El territorio de Neftalí y el territorio de Zabulón. Esa es lo que le llaman la Galilea. Por ahí era que empezaban todas las invasiones empezaban por ahí. Ahí fue cuando Jesús lloró sobre ellos. Pero por ahí no, Jesús lloró en Jerusalén. Sí, pero también dijo ahí tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Exacto, por eso es que en esa tierra no se quedó en tinieblas siempre. ¿Por qué? Porque ahí fue que Cristo comenzó su ministerio. Y luz le resplandeció. Ahí fue donde Jesús comenzó su ministerio. Por lo tanto, esa tierra no iba a estar para siempre en oscuridad. Ahí fue donde Dios le plujo levantar a Jesús de la tierra, empezar su ministerio en Galilea. Por lo tanto, así se cumple esa profecía, ¿verdad? Dice, tú tierra de Zabulón y de Neftalí, dice, al fin se llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ahí estás tú metido. Sigue por ahí. El 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio con gran luz lo que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Oiga, el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea, lo primero que Dios le está diciendo a esta gente, va a haber luz. Y luz representa, ¿qué representa luz? Claridad, vida. Claridad. Vida. Verdad. La luz refleja las cosas como son. Camino y dirección. Camino, dirección. Por eso yo soy lo del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, ¿verdad que sí? ¿Qué más? Ok, sigue. Luz, ¿verdad? Sigue. ¿Qué más le promete Dios a esta gente? Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. O sea, en otras palabras, le está prometiendo luz, pero también le está prometiendo que gozo. Y de gratis. Dice, te voy a cambiar tu lamento en baile. Voy a quitar tu tristeza en gozo. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? ¿Qué más le está prometiendo? Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Le está prometiendo ¿qué? Libertad. Libertad del yugo. Le está prometiendo luz, le está prometiendo gozo y le está prometiendo que libertad. Quitarte el yugo, ¿verdad? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? A todos los que estáis trabajados y cansados,
¿Qué? Venid a mí Que yo os haré descansar. ¿Ok? Sigue. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que la victoria va a ser una victoria total. Que el enemigo va a ser desaparecido. Contundente. Todo va a desaparecer. Por lo tanto, si el enemigo desaparece, si la guerra desaparece, ¿qué produce eso? ¿Qué produce? Produce paz, ¿entiendes? Produce paz. Por lo tanto, produce, ¿qué es lo que le está ofreciendo? Luz. ¿Le está ofreciendo qué? Le está ofreciendo luz, le está ofreciendo libertad, le está ofreciendo gozo y le está ofreciendo paz. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo eso? ¿Cómo va a llegar la luz? ¿Cómo va a llegar el gozo? ¿Cómo va a llegar la libertad? ¿Cómo va a llegar la paz? ¿Cómo va a suceder eso? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Así es que se va a llevar a cabo eso. Fíjate que el niño nos es nacido es que terrenal de la tierra. Como un niño, dice como hijo que, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. En otras palabras, ahí está lo terrenal con lo que, con lo celestial. Ahí está el eslabón, el puente. ¿Cómo se va a conseguir la luz? ¿Cómo se va a conseguir el gozo? ¿Cómo se va a conseguir la libertad? ¿Cómo se va a conseguir la paz? Pues con ese niño que va a unir que el cielo con la tierra. ¿Y cómo se llama ese niño? Admirable consejero. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas esas virtudes están en ese ser que va a poder producir esa luz en la tierra que mora, en la tierra que mora sombra y muerte, que éramos cada uno de nosotros. ¿Entiendes? Objeto de adoración, nada más. En estos días estaba escuchando unos predicadores que ellos creen en todo esto que nosotros estamos hablando. No son hombres de Dios, pero también, aunque no es la doctrina principal de ellos, pero ellos creen de que si, yo no estoy de acuerdo, que si un cristiano está en depresión y se quita la vida, son salvos. No sé, hablando, como estamos hablando ahora, que hay salvación, esperanza, gozo en el Señor, tú sabes, y el cristiano llega a eso, para mí no, tú sabes. De pasa que eso, ¿verdad?, es un poquito controversial, porque tú no sabes la condición en que se encuentra esa persona en ese momento dado, si está fuera de la... Exacto, o sea, obviamente, precisamente por eso es que esto está aquí. Porque cada uno de nosotros tomamos la decisión a tiempo y no caímos en ese estado depresivo donde realmente nuestra mente deja de funcionar. Que ¿sabes? Dios nos dejará que tú seas tentado más allá de lo que tú no puedas resistir. Está bien, pero hay momentos, mira, uno no sabe lo que pueda pasar por la mente de ese ser humano en momentos de crisis, ¿sabes? Y puede ser gente de Dios, puede ser gente que tiene, pero se llega un momento en que realmente se atrofia. O sea, eso es como las personas que le da Alzheimer. Tiene una persona que es un siervo de Dios, una sierva de Dios, y comienza su mente a deteriorarse. Y yo he visto personas siervos de Dios y siervas de Dios diciendo disparates de Dios. Porque la mente se le atrofió. ¿Entiendes? O sea, eso solamente Dios es el que sabe, ¿verdad? Es el que sabe en ese momento específico, ¿verdad? ¿Qué pueda suceder en eso? Ahora, precisamente esto está escrito aquí para que nosotros podamos poner nuestra confianza en ese Dios que es Dios admirable consejero. O sea, admirable consejero quiere decir que tiene la palabra de consejo, que tiene la palabra de verdad, que tiene la palabra que realmente nos ayuda,
Que ese es el consejo verdadero, el consejo maravilloso, el consejo que realmente ayuda. Chévere, esa es una pregunta. Esto que le está hablando es Isaías al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, pero ellos entendían lo que Isaías le estaba diciendo. Bueno, no necesariamente, porque si lo hubiera entendido no lo hubiera rechazado, ¿verdad? Lo mataron. Ellos todavía no entienden. Dios le había dicho, te voy a enviar a un pueblo Todavía a que le vas a hablar, no te van a escuchar, no te van a creer, pero es para que estén ciegos, ¿me entiendes? Y al final no lo saben. Exacto. O sea, Dios le habla a este pueblo, era un pueblo duro, porque ellos se encontraban bien, económicamente estaban bien. Y ellos iban a la iglesia también, y iban al templo y ofrecían holocaustos y sacrificios. Ellos creían que eso estaba acepto delante de Dios, pero ellos no sabían que estaban bien lejos de Dios, porque lo hacían automático, lo hacían de una forma bien aparente, ¿no? Tradición. Y ofrecían holocausto los domingos, pero los lunes y los martes oprimían aquí, al pobre. Oprimían a la vida. Nosotros podemos llegar a eso. Todos nosotros podemos caer en eso. Eso pasa. Es lo mismo. Todos nosotros podemos, pero eso es una advertencia que Dios nos está haciendo a nosotros, ¿verdad? O sea, esto no está escrito para que nosotros sepamos historia, está escrito para que nosotros nos lo apliquemos, ¿verdad? Para que los apliquemos esto que está aquí. Por lo tanto, dice aquí, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, siempre Padre, príncipe de paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ¿qué sucede? Dios en el capítulo 10, Dios va a reforzar la que. Víctor. Ajá. Ajá. Fíjate cuando termina ahí, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como para que no se fijen que es Isaías el que está hablando. O sea, esa es la firma. En otras palabras, lo dice Dios. Esa es la firma, lo que firma el documento, el sello del documento dice, y el celo de Jehová hará esto. O sea, Dios garantiza lo que está diciendo aquí. Vayan a decir que fue Isaías que lo dijo. Ese es Dios a través de Isaías. Isaías fue el instrumento. Es el instrumento. Y Israel sabía de cuando Dios hablaba. El pueblo de Israel sabía cuando Dios hablaba, porque Dios le venía hablando. Ellos reconocían a los profetas, sí. sabían que eran profetas de Dios. Ellos lo sabían. Esos hombres y esas mujeres tenían reconocimiento del pueblo. Además, aún los reyes mismos le prestaban atención. Se trae aquel que siempre me habla mal. Y todos los profetas, todos los falsos profetas decían, no muchachos, vete de mano antes que lo vas a acabar. Y después que todos los profetas le decían, pero yo quiero escuchar a aquel que siempre no me da buenas noticias, tráemelo para acá. A ver qué me va a decir ahora. Y eres Jeremías, pobre Jeremías. Y Jeremías volvía y le decía, pues mira, sí, métele mano que lo vas a acabar. Y sí, el Jeremías decía, Jeremías bendito, dime la verdad. Y Jeremías dice, pues mira, así mismo te vas a sacar los ojos. ¿Verdad? Porque él no sabía que Jeremías le estaba diciendo la verdad. Pero él por cabezón caía siempre en lo que no debe. Por lo tanto, el capítulo 10 habla sobre la destrucción del ejército de Asiria. Fíjense que Asiria iba a ser el instrumento de Dios ¿para qué? Para enjuiciar tanto a Asiria como a quién, como a las 10 tribus. Dios escogió al ejército de Asiria para acabar con las 10 tribus y con la nación de Siria. No confundan a Siria de Asiria, ¿sabes? No. Ahora, esa nación, Dios la cogió como instrumento. Pero ¿cuál fue el problema de esa nación? ¿Cuál fue el problema de esa nación? Dios la escogió como instrumento para desjuiciar a Siria y a Israel. Pero ¿cuál fue el problema de esa nación? ¿Ah? Hablando de Asiria. De Asiria, ¿cuál fue el problema de Asiria? Está ahí en el capítulo 10, vamos a ver. ¿Cuál fue el problema? Que se ensoberbeció, se enorgulleció, entonces le atribuyó esas victorias ¿a quién?
a su propia fuerza, a su propio ejército, a su propio. Eso se puso altiva, soberbia. En el 13 que está acá. Y dijo, no, pero mis reyes son, mis generales son como reyes. Y no hay nación que se pueda que resistir a nuestro poderío. Prepotente. Prepotente. ¿Y qué sucede cuando alguien se pone prepotente? Se van parte. Alguien se pone altivo. Dios, ¿qué pasa? Lo arranca de raíz. Lo arranca de raíz, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí el capítulo 10. Dice aquí. ¿Qué dice aquí en el versículo 13? ¿Qué dice ahí? Vamos a ver, Francisco, ¿qué dice? ¿Por qué afirma? Esto lo hizo el poder de mi mano, lo hizo mi sabiduría, porque soy inteligente. Eso lo está diciendo que en Asiria. Asiria está diciendo. Sí. He cambiado la frontera de los pueblos, he saqueado sus tesoros, como un guerrero poderoso he derribado a sus reyes. Sigue. Como quien mete la mano en un nido, me he adueñado de la riqueza de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, me he apoderado de toda la tierra. Y no hubo nadie que aleteara, ni abriera el pico y chillara. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que maneja o sacarse la tierra contra quien la usa? O sea, esa era la actividad del pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿Dios qué hizo? Pues Dios acabó con ese pueblo. Acabó con ese pueblo, ¿verdad? Y acabó con todo. Fíjense que él utiliza el símil del bosque. Y se cogió ese bosque y arrasé ese bosque y tumbé todos sus árboles. Arrasé el bosque y tumbé todos sus árboles. Y así mismo acabé también con ¿quién? Con el pueblo de Israel. Pero mira lo que dice el capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice ahí? El tronco de Isaías. Vamos a ver, el 11.1. Vamos a ver, aquí lo tienen para alguien que no haya participado. Vamos a ver. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto. ¿Estás en el 11.1? 11.1. Ok. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ok. Ahí. Fíjate que Dios arrasó por completo el ejército de Asiria. Y arrasó también con el pueblo de Israel. Pero ¿qué dice aquí este versículo? Pero saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo mismo. Fíjense que el plan del enemigo desde el principio, ¿cuál ha sido? Del enemigo. ¿Cuál ha sido siempre el plan del enemigo? Robar, matar y destruir. Dañar la creación de Dios. Acabar con el plan de Dios. Acabar con la simiente de Dios. Para eso utiliza la mentira. Esa genealogía que viene desde Abraham, el enemigo siempre ha tratado de destruir esa genealogía, esa línea, que es la línea del Mesías. Y la ha querido destruir, exterminarla. El pueblo de Israel por totalidad. Totalmente. Porque si lo destruye antes de que naciera el Mesías, hubiese vencido. Exacto. Pero, ¿qué dice aquí? Pero nunca pudo. Nunca pudo. Ni podrá. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que nos demuestra esto? Que el plan de Dios no lo puede tener él mismo. La palabra de Dios se cumple. O sea, el plan de Dios no lo puede tener el enemigo. El enemigo se puede meter 20 mentiras, 20 engaños, puede hacer 20 cosas contigo. Aleluya. Pero el plan que Dios tiene contigo no lo puede detener jamás. Puede hacer 20 cosas, pero el plan de Dios que Dios tiene contigo, Él no lo puede detener. Se va a cumplir porque es el plan perfecto. Por lo tanto, de ahí, de ese pequeñito tronco que quedaba, dice aquí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ese mismo pueblo. Así como estábamos ahí abajo en el fondo, allá, que estábamos a punto ya de qué?
Hubo que un retoñito. Un salvavidas. Un retoñito ahí. Ah, un retoñito. Y ahí comenzó, ¿verdad?, a surgir, ¿verdad? Y dice aquí, ¿y qué dice de ese tronco? ¿Qué dice de retoñito? Dice, reposará sobre él, que reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, en otras palabras, nos está hablando de qué? De la personalidad de ese Mesías, de la naturaleza de ese Mesías. La perfección de Dios. Va a reposar sobre él que el espíritu de Dios. ¿Se acuerdan cómo fue que Jesús comenzó su ministerio? El espíritu del Señor está sobre él. El espíritu del Señor está sobre él. ¿Qué le está diciendo? Yo soy el ungido de Jehová. Aleluya. Yo soy el ungido de Jehová. Eso que estaba hablando Isaías hace 800 años atrás, se está cumpliendo hoy aquí en este lugar. Eso es lo que le dijo Jesús a ellos. Si ellos hubieran entendido eso. Hoy se acaba de cumplir. Hoy se acaba de cumplir esa escritura conmigo aquí. Sobre mí reposa el espíritu de qué? De sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si vamos a Génesis número 1, versículo número 1, ¿qué dice? 2 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué te deja saber eso? ¿Qué te está diciendo aquí? Que las tinieblas no pueden prevalecer. ¿Entiendes? Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y si tú eres morada, y si tú eres templo del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir eso? Que tú eres una persona que tienes luz, que tienes libertad, que tienes gozo y que tienes paz. Eso es lo que está diciendo. Profe, que se me no, eso olvídate, muchachos, eso olvídate. Usa el aceite ese que estás usando para... Sí, pues espero. Esa es la naturaleza del Mesías. Ahora, ¿qué dice después? ¿Qué dice del 3 al 5? ¿Qué me lee del 3 al 5? Vamos a ver. Porque primero nos habla de la naturaleza del Mesías. Y ahora, ¿de qué nos va a hablar? Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Sí, y el 5. Será justicia, cinto de sus lomos, y fidelidad, ceñidor de sus cinturas. Ok. O sea, lo que él está diciendo es que ese reinado de Dios en nosotros va a ser un reinado justo y de paz. O sea, no se va a dejar llevar por lo que le digan a él de ti. Mira, chacho, en Israel dice que es el siervo tuyo, pero dice, él conoce tu corazón, él conoce mi corazón. Él sabe quién es cada uno aquí. Y él tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene un plan para cada uno de nosotros. Él sabe cómo bregar contigo, él sabe cómo bregar contigo, él sabe cómo bregar contigo, él sabe bregar con cada uno de nosotros. Sabe las malas mañas que tenemos cada uno. Hay una ancianita, la ejida que vamos todos los martes, yo le prediqué este martes, y le prediqué sobre la felicidad. Entonces, ella todos los martes, estuvo este martes, y todos los martes que vamos ahí, ella nos dice siempre un salmo de memoria. Todos los martes, un salmo de memoria. O sea, que está solita allí quizá en aquella habitación, pero leyendo la Biblia. Y se los aprende así. Seguro. Y esa palabra está ahí en el corazón, ¿verdad? De esa mujer, ¿verdad? ¿Entiendes? Y nosotros tenemos que repetir. O sea, así como lees el periódico todas las mañanas, levántate y lee la palabra del Señor. ¿Entiendes? Esa palabra va a cambiar tu día. Ahora, lo más importante está del 6 al 9. Vamos a ver. ¿Quién lo tiene? El 6 al 9. Aquí está, aquí tengo acá. Ajá, léelo.
Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se apartará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Sigue. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ok. Son los 10 finales. ¿Qué ustedes creen que lo que te está tratando de decir Dios a través del profeta ahí? Es el orden establecido en el Edén, en el principio. Lo que Dios está haciendo con nosotros. O sea, Dios va a coger ese lobo que hay en nosotros, va a coger ese león, va a coger esa víbora que estaba en nosotros y lo va a hacer, lo va a transformar. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo. Va a haber transformación. Dios va a ir pregando con nosotros, va a ir restableciendo, como dice Juan, el orden de Dios en nosotros. Porque una de las cosas que hace Dios con nosotros es comenzar a ordenar las cosas desde que comienza. Desde el momento en que tú levantaste la mano y le dices, Señor, reconozco mis pecados, en ese mismo momento, en ese mismo instante, Dios comienza a ordenar las cosas en nuestra vida. Y comienza y es un proceso que toma tiempo, ¿verdad? Y Dios va acomodando, Dios va cambiando, Dios va transformando, Dios va santificando, va creando esa nueva criatura en nosotros, va quitando ese odio, va quitando esa altivez, esa soberbia, ese egoísmo. Dios va comenzando a bregar y quitando eso. Y entonces tú vas a poder compartir con tu hermano y no va a haber un interés material, ni un interés de hacer daño. O sea, Dios va cogiendo esa fiera y la va poniendo mansa. Eso es lo que está diciendo eso. Pero fíjense qué interesante está el último versículo. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Pero por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Es el conocimiento de Jehová lo que va a causar que en nosotros produzca esa santificación. Entonces, es la palabra de Dios. Entonces, para refrescar, cuando la persona se convierte, dice, los pecados son echados a lo profundo de la mar. Entonces, la persona que sigue pensando en lo mismo atrás, está sacando algo que ya Dios lo borró. Ya lo borró, o sea, no llega a la memoria. Tiene que traer memoria de nada más. Pasada, la vida. ¿Te iba a decir algo, José? No la digo. En Génesis aparece cuando Dios crea al hombre, pues ya todo estaba creado. Cuando Dios va ahora a crear la tierra nueva y los cielos nuevos, pues está creando la nueva creación. O sea, por eso nosotros lo llamamos la primicia de esa creación. O sea, ya Dios está obrando en nosotros, de ese nuevo cielo, esa nueva tierra, nosotros somos la primicia. O sea, Dios está obrando, transformándolo va a llegar ese momento que vamos a estar libres de esa presencia del pecado. O sea, mientras estamos en la tierra, a través de sus palabras, pues nos santifica, nos separa y tenemos poder sobre el pecado. Pero entonces el clima completo va a ser esa liberación de la presencia del pecado. Correcto. O sea, que nunca vamos a pecar, pero ya está empezando con esa nueva creación. Es correcto. Y nosotros hacemos esa nueva exacto, creación. No podemos cometer el error de ver estos versículos y tirárselos allá al milenio. Que eso va a pasar en el milenio y no aplicarlo a lo que está sucediendo con nosotros hoy en día. Dios está haciendo esa operación en nosotros. Y en la medida que tú busques de Dios, que tú conozcas a Dios íntimamente, ¿verdad? Dios va a ir haciendo, cuando hay ese deseo de buscar de Dios, de conocerle cada día más, pues eso se va
Eso va a ser algo en tu vida. Mira lo que dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Y con esto acabamos. Fíjate el deseo de Dios para con nosotros. Mira lo que dice aquí. Así dijo Jehová. Jeremías 9, 23 y 24, y subrayenlo. Subrayen estos dos versículos importantes. Jeremías 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Esa es la clave. O sea, buscar de Dios, conocer a Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Porque estas cosas quiero. O sea, si tú estás, ¿verdad?, aquí y estás aprendiendo palabras de Dios, ¿verdad?, y te la estás aplicando a tu vida, pues estás en la voluntad del Señor. ¿Entiendes? Porque Dios bendice cuando nos exponemos a su palabra. ¿Verdad que sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? José, tú ibas a decir algo. Sí, el otro día estaba viendo un especial de animales salvajes. Ajá. Y entonces le preguntaron a uno de ellos que si era posible que el león pudiera vivir con animales domésticos. Y él le dice que no, ¿sabe? Que no, porque él piensa a nivel terrenal. La Biblia habla de que... Exacto, está correcto. O sea, es que cuando Dios dice, yo voy a allanar todo mundo.